La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Continuamos con nuestra serie de mensajes basados en el tema de Jesús y la oración, nuestro Señor Jesucristo y la oración, en un estudio sintetizado acerca de los diferentes elementos contenidos dentro de la oración conocida como el Padre Nuestro, por ser, como ya dijimos, las primeras palabras que encabezan este modelo de oración. Pero en realidad no es una oración para ser repetida, ya que se convertiría en un rezo. Lo que necesitamos es entender los diferentes elementos que el Señor quiere enseñarnos acerca de nuestra comunión con Dios, acerca de la oración, por medio de ella. Entonces, en este día vamos a hablar acerca del tema y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es muy importante entender que este elemento cobra una vital importancia dentro de todo lo que el Señor está enseñando en este modelo de oración, porque más adelante en la parte final de esta disertación acerca de la oración, antes de pasar a hablar acerca del ayuno, nos conseguimos con que el Señor dice, al finalizar el modelo de oración con un amén en el versículo 13 de Mateo capítulo 6, dice a partir del verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense que dentro de los diferentes elementos pudo haber hablado acerca del reino, pudo haber hablado acerca de la provisión diaria, pudo haber hablado acerca de la adoración, pero él enfatizó fue el tema de perdonar las ofensas a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos deben. Cuando habla acerca de las deudas, entonces para que nuestra atención no se desvíe y pensemos que se habla acerca de las deudas económicas, nos conseguimos con que este texto guarda una relación directa con otro pasaje de la Escritura donde él ilustró acerca del perdón, hablando acerca de esta presentación, acerca de este ejemplo. Esto ocurre cuando el Señor habla acerca de la parábola de los dos deudores. En la parábola de los dos deudores nos conseguimos con que, en primer lugar, se nos dice que había un hombre que debía a su señor una alta suma de dinero tan grande que no podría pagarla ni siquiera trabajando toda su vida. Y sucede que el hombre ordena, su acreedor ordena que sea de esta manera ejecutado el pago de su deuda, y es que fuese vendido él juntamente con sus hijos para pagarle la deuda que le tenía. Ahora dice el Señor en la parábola que este hombre empezó a clamar misericordia y le dijo al Señor que le tuviese paciencia, a su Señor que le tuviese paciencia, que él le pagaría todo, que tuviese de él misericordia. Y dice entonces que el Señor tuvo misericordia y no solamente le dio un tiempo para que le pagara, sino que le perdonó toda la deuda. Él dice que este hombre, cuando salió contento después de haber sido indultado de su deuda, entonces consiguió con otro que le debía a él, y le debía una cantidad ínfima comparada con lo que a él le habían perdonado. Y entonces dice que en ese momento él tomó por el cuello a este hombre y empezó a robar su respiración, a trancar su respiración, y le dijo: págame lo que me debes. Y aquel hombre dijo la misma expresión, que le tuviese misericordia y él le pagaría todo, pero este no quiso oír, sino
que le envió a la cárcel para que le pagase todo lo que le debía, no quiso tener de él misericordia. Entonces dice que unas personas que presenciaron esto fueron donde el Señor y le dijeron al Señor que le había perdonado a este hombre que le debía tanto. Le dijeron, le contaron todo el acontecimiento y allí con gran tristeza le reflejaron cómo él no había tenido misericordia de aquel que le debía, como él había sido objeto de misericordia. Entonces dice que el Señor le mandó a traer y le dijo que él era malvado, porque él debió haber perdonado como a él le habían perdonado toda aquella deuda que era impagable. Por lo tanto, le ordenó ser entregado en manos de los carceleros para que no saliese de ahí hasta que pagase hasta el último cuadrante. Sucede que como él no podía pagar aquella deuda con ni siquiera trabajando toda su vida, entonces nunca saldría de allí. Y dice que el Señor aclara en esa parábola y dice, recuerde que una parábola es una enseñanza basada en acontecimientos, en hechos de la vida cotidiana, para que podamos comprender la verdad espiritual que contiene. Entonces, la verdad espiritual es que el Señor no nos perdonará si nosotros no perdonamos como hemos sido perdonados originalmente. Entonces esta es una enseñanza maravillosa, porque la Biblia es una palabra donde se enlaza una con otra y donde una explica a la otra. Entonces, de forma magistral, el Señor está hablando acerca de deudas, porque el Señor nos ha perdonado la más grande de todas las deudas que nunca podríamos pagar. Dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado contra Él. Y solamente nos merecemos un pago, que es la condenación eterna. Pero sin embargo, como nosotros no podemos pagar la deuda de nuestro pecado, el Señor por gracia nos ha perdonado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a ofrecer su vida por usted y por mí. Ahora esa gran deuda ha sido perdonada y ahora nosotros, sin embargo, no solamente debemos regocijarnos con haber sido perdonados, sino que debemos también entonces perdonar a cualquiera que nos ofende, la más grande de todas las ofensas. He oído a cristianos decir que esta o aquella falta no la perdonarían. Recuerdo cuando una hermana dijo que ella jamás perdonaría si su esposo incurría en un adulterio, en una infidelidad, y realmente esto pasó. En un tiempo sucedió que este hombre cometió un pecado de infidelidad hacia su esposa y realmente ella no lo perdonó, y eso llevó a la ruptura del matrimonio de forma definitiva. Pero sucede que esta era una mujer cristiana y su esposo también tuvo un desliz siendo cristianos, practicando este pecado que no justificamos, pero que tampoco justificamos la postura de la hermana. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si el Señor nos ha perdonado a nosotros toda clase de pecados que cometimos contra Él, entonces también nosotros debemos estar dispuestos a perdonar cualquier pecado que otra persona cometa contra nosotros, por grave que sea, porque aparentemente se vea que es imposible que naturalmente perdonemos. Si pedimos a Dios que en su amor sea derramado su amor en nuestro corazón, entonces podremos perdonar a aquel que nos ha ofendido. Es importante poder entender este tema porque es de vital realidad para nosotros. Nos conseguimos entonces con esta expresión, esta enseñanza del Señor, que de forma reiterada, cuando una verdad es resaltada por el Señor Jesucristo en 2 oportunidades continuas, cuando decía de cierto os digo, es que lo que estaba pronunciando era de vital importancia. Y aquí es de vital importancia entender que si nosotros no perdonamos en la oración a aquellos que nos han ofendido, que es lo que normalmente hacemos al orar, mis amados oyentes, cuando estamos orando, entonces nos recordamos con aquella persona que nos hizo mal, con aquella persona que nos ofendió, y entonces empezamos a pedir al Señor misericordia, pero esa es una misericordia realmente disfrazada de una petición
de venganza, porque queremos que Dios haga justicia, porque queremos acusar a aquella persona que nos hizo daño y disfrazamos diciendo: Señor, ten misericordia, pero mira lo que me hizo, mira esto, tú has dicho en tu palabra que tú defenderás la causa del oprimido, entonces te pido que haga justicia. Usted no está pidiendo misericordia, usted en realidad lo que está pidiendo es justicia. Usted no está dispuesto a perdonar, sino lo que quiere es que el Señor defienda su causa. Y no es necesario pedir que el Señor defienda nuestra causa, porque Él mismo ha prometido hacerlo. Lo que debemos hacer es, como lo hizo nuestro Señor en su ejemplo en la cruz, decir: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando nosotros intercedemos y decimos: Señor, ayúdame a perdonar, porque yo quiero de todo corazón perdonar lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo mi esposa, lo que me hicieron mis hijos, los abusos a que soy sometido en el trabajo. Señor, yo quiero perdonar de corazón a los que conducen mi nación por todas las injusticias que se cometen. Quiero perdonar a las autoridades que han abusado de mí. Todo lo que nosotros consideremos que ha sido una ofensa a nosotros, debemos estar dispuestos a perdonar y pedir al Señor que derrame de su amor en nosotros, y ese amor que perdona, ese amor que soporta a toda la humanidad, que ese mismo amor en nuestro corazón nos lleve a perdonar y soportar todas las ofensas de los que nos rodean. Porque hay un problema muy serio, es presentado en esa parábola que acabo de describir del Señor Jesucristo, porque Él dijo que el hombre originalmente había sido perdonado, y cuando salió, entonces se consiguió con aquel que Él también debía perdonar y no lo perdonó. Y su padre, entonces el Señor procedió a decir que entonces todos sus ofensas, todo aquello que le debía a él y de esta manera le había ofendido en no cumplir con su compromiso, entonces que ahora tendría que pagar hasta el último cuadrante. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que muchos de nosotros creemos que ya hemos sido perdonados, que estamos rectos delante de Dios, pero sucede que no hemos perdonado lo que nos hizo nuestro padre cuando nos abandonó, lo que hizo nuestra madre cuando nos abandonó. No hemos perdonado lo que nos ha hecho un familiar, un ser querido, y sin embargo nos jactamos en decir que el Señor nos ha perdonado y que estamos listos para irnos con Él y que estamos esperando su venida. Pues quiero decirle que si usted no perdona a los demás, el Señor tampoco le perdonará. Y mientras usted está creyendo que su lista de pecados ha sido perdonado, sin embargo sigue siendo vigente, porque mientras usted no perdone, el Padre tampoco lo perdona a usted, tampoco me perdona a mí. Entonces esto es vital poder comprenderlo, porque es realmente doloroso ver cómo muchos que se identifican como cristianos, sin embargo, todavía en su corazón albergan odio, albergan resentimientos, no le hablan a personas, no saludan a otros, y esto lo hacen bajo la justificación de que hubo un problema, pero que en el corazón ellos no tienen nada contra la otra persona, que ellos le aman. Si le amaran, entonces le saludaran; si le amaran, sin embargo, no le evitarían; si le amaran, le seguirían hablando; si le amaran, aunque fuese necesario tomar algunas previsiones, sin embargo, no habría la ruptura y el resentimiento que hay en el corazón. Entonces, un verdadero cristiano perdona para él también ser perdonado. El Señor nos enseña que Él quiere perdonar nuestras ofensas, porque no hay quien haga lo bueno y nunca peque. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces diariamente cometemos faltas, cometemos errores, cometemos pecados, y el Señor está dispuesto a perdonarnos, pero nosotros también debemos dar el fruto de haber recibido el amor de Dios en nuestros corazones, perdonando a aquel que nos ha ofendido, aquel que consideramos que nos ha hecho mal. Sin embargo, vemos una lista de cristianos con personas bloqueadas en su WhatsApp, y no solamente porque están evitando problemas, sino porque simplemente no le hablan, porque simplemente tienen resentimiento en su corazón. Ha llegado la hora de examinar muy seriamente este criterio y esta palabra, porque es de vital importancia, porque si un día aspiramos a estar en la presencia de Dios con nuestros pecados perdonados, debemos saber entonces que primero
debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Pero ahora fíjese bien, sucede que alguien puede decir, pero a mí me limpia es la sangre de Cristo de todo pecado, no me limpia el perdonar a otra persona. No, es que si usted ha sido realmente un redimido, si usted realmente ha sido perdonado y ha experimentado el amor de Dios en su vida, ese amor va a permanecer en su corazón por medio del Espíritu Santo que le ha sido dado, y con ese amor, no el suyo, sino el de Dios, podrá perdonar, no con el perdón suyo, sino con el perdón de Dios a aquel que le ofendió. Entonces, si no está dispuesto a hacerlo, es porque realmente no ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Entonces, es la hora de pedir ese verdadero encuentro con el Señor, porque le decimos con sinceridad: Señor, yo todavía no he tenido un encuentro transformador contigo, porque todavía en mi corazón hay resentimiento, todavía en mi corazón hay odio, todavía en mi corazón hay falta de perdón. Entonces quiero conocerte realmente, quiero que mi corazón sea cambiado para así amar como tú amas y perdonar como tú perdonas. ¿Qué le parece si oramos juntos al Señor? Oremos. Padre Celestial, entiendo a través de tu palabra que tú me pides perdonar, pero sabes que eso se hace difícil cuando el corazón no ha recibido de tu amor por medio de tu Santo Espíritu. Te pido en esta hora tener un verdadero encuentro contigo, que mis pecados sean perdonados, Señor, y que yo también pueda perdonar a aquel que me ha ofendido y a aquel que ha pecado contra mí. Me lo pido con todo mi corazón, y desde esta hora, Señor, te pido también que sea una realidad el que diariamente pueda guardar mi corazón limpio delante de ti, con un corazón lleno de tu amor y de tu perdón. Tú conoces lo que me ha sido difícil perdonar hasta hoy. Y te pido, Señor, que me ayudes a vencer y a perdonar como tú me has perdonado. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Lo creo y recibo por tu gracia e infinita misericordia. Amén y amén.